Amigas y amigos, familia Villalobos Carvajal se complace en presentarles un nuevo espacio de conversación en nuestra cafetería virtual, en esta oportunidad junto al señor Sebastián Zulueta. ¡Con un café! Hola Sebastián, ¿cómo estás? Lo primero es agradecer que hayas aceptado la invitación a esta conversación en mi cafetería virtual. ¿Cómo has estado? Hola Gabriel, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Me siento honrado de ser parte de los comensales de esta cafetería. Yo me quería juntar contigo porque como estamos desde el estallido social, donde surgieron muchas cosas, ahora en tiempos de pandemia, la fuerza que está tomando la acción Nuevo Pacto Social. Si me puedes contar un poco en qué consiste, quiénes son, cómo lo están socioeducando en la comunidad en el Nuevo Pacto. Perfecto. Bueno, contarte que cuando fue el estallido social, ya en octubre del año pasado, una serie de organizaciones de la sociedad civil se comenzaron a reunir para ver qué rol podían jugar en torno a lo que estaba pasando en el país. Y en ese momento nos dimos cuenta que habían organizaciones de distintas partes, de distintos como sectores, por así decirlo, algunas que eran más orientadas al tema medioambiental, otras que tenían más que ver con el tema de la movilidad, otras que tenían que ver con organizaciones religiosas y otras también, por ejemplo, con temas de discapacidad. Y dijimos, bueno, deberíamos hacer un frente común, deberíamos organizarnos para empezar a ver cómo podemos aportar a la sociedad en torno a esta problemática que estaba ocurriendo. Y con el tiempo empezó a ocurrir que distintos sectores empezaron a verse poco legitimados por la sociedad para lograr generar puentes, para lograr generar comunicaciones entre los distintos sectores. Y en ese sentido, lo que se hizo fue poder articular una red de redes, es como una especie de confederación, donde más de 9 organizaciones o redes reunidas están articulando su trabajo en conjunto. Y en total suman a más de 800 organizaciones de la sociedad civil en Chile que están trabajando en torno a un propósito común. ¿Cuál es el propósito que se propuso esta red? No fue un propósito pequeño, fue un propósito bien ambicioso, fue construir un nuevo sistema de relaciones personales, comunitarias e institucionales en las dimensiones políticas, sociales, ambientales, económicas, culturales y territoriales, que basadas en la confianza y en la responsabilidad pudieran construir una sociedad equitativa, próspera y sostenible. En el fondo, lo que está a la base de esto es una lectura de que lo que estaba obsoleto, lo que había dejado de funcionar, era el sistema de relaciones entre las personas, las comunidades y las instituciones, y eso es lo que había que modificar. Entonces, se crea este frente que no tiene un precedente anterior en Chile, nunca antes había habido tal cantidad de organizaciones de la sociedad civil organizadas bajo un mismo paraguas y con un mismo propósito. Ese es el objetivo. Bueno, y en un comienzo empezamos a ver cómo nos poníamos de acuerdo y empezamos a establecer algunas políticas de, por ejemplo, de toma de decisiones. Y una de esas estrategias era las decisiones por consentimiento, por acuerdo. Entonces, eh, las redes tenían que estar de acuerdo en las decisiones que se tomaban, y no era por mayoría, porque muchas veces las decisiones por mayoría van dejando de lado a personas que no estaban compartiendo esa mirada. Entonces aquí lo que decíamos es, si es que no tenemos un acuerdo, sigamos trabajando hasta encontrar un acuerdo entre las distintas partes y ahí avanzamos
hacia la acción. Yo creo que eso fue algo clave. Y cuando ya estaban muy dañadas las relaciones entre los distintos sectores, empezaron a aparecer en las encuestas que eran las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, las que estaban más legitimadas. Y se empezó a lograr cosas bien potentes, como por ejemplo lograr sentar en una misma mesa a personas que eran del gobierno, a personas que venían de las empresas, a personas que venían de organizaciones de la sociedad civil y a personas también que estaban en la primera línea para conversar, para conocerse, para empezar a empatizar entre las distintas partes. Yo creo que eso fue algo clave en un comienzo. Se establecieron también ciertas estrategias para generar una comunicación y un diálogo entre la ciudadanía que nos permitiera poder aportar hacia lo que estábamos visionando hacia el futuro. Y esto fue antes de que se aprobara el plebiscito. Entonces ahí teníamos que ir viendo y midiendo la forma en que íbamos a trabajar. Pero después se aprobó el plebiscito y se logró articular un proyecto que se llama Ahora nos toca participar, y se postuló a la Unión Europea a un fondo para que pudiera financiar este proyecto, y en este momento ese proyecto ya está andando, ya tiene un equipo contratado que está liderado por personas muy potentes y con mucha experiencia, y que están impulsando toda la iniciativa de Ahora nos toca participar en nuestro país. Así que estamos muy contentos con eso. Y bueno, cuando ya estaba empezando a trabajar el equipo, llegó la pandemia y hubo que enfocar todo el trabajo, y ha sido este tiempo un trabajo muy potente de ese equipo, pero ha tenido que estar trabajando ya con las condiciones de distanciamiento y por supuesto aprovechando las redes virtuales. Y eso ahora cobra mayor relevancia, todas estas de las redes virtuales, porque la base de la comunicación actualmente, me acuerdo que mucha gente empezó por el plebiscito a comprar el libro de la Constitución para saber en qué consiste, qué es lo que es la Constitución, qué es un plebiscito. Me acuerdo en verano ese libro se vendía mucho, y ahora esa socioeducación la hace por las redes sociales. Sí, el proyecto Ahora nos toca participar tiene distintas líneas de acción. Una de esas líneas es el poder generar contenido y poder ir también formando a la ciudadanía para que pueda participar en el plebiscito de la manera más informada posible. Desde Ahora nos toca participar, no hay un posicionamiento a favor o en contra del plebiscito, y sin embargo también está proyectándose un trabajo posterior a eso, entendiendo que hay una alta probabilidad de que sea aprobado. Bueno, ahora se viene en octubre esa decisión, veremos si es que hay algún cambio por la extensión, por la prolongación de las medidas de seguridad por la pandemia, pero también si es que se aprueba el plebiscito, va a venir todo un desafío de poder constituir la Asamblea Constituyente, mixta o en un 100%, dependiendo de cuál va a ser la decisión, y de ahí también empezar a generar todas las propuestas de contenido de la nueva Constitución, si es que se aprueba el plebiscito, que va a ser bien interesante, porque ahí realmente se va a jugar todo lo que ha estado como siendo foco de conflicto. Y yo creo que hoy día el desafío de nuestro país es poder enfrentar ese proceso constituyente para poder generar las bases, los cimientos de una democracia, de una sociedad
que permita de mejor manera hacer frente a las problemáticas que vamos encontrando en el camino. Esa problemática que, que se van encontrando en el camino, si el plebiscito lo permite, yo pensaba en todos los recursos, por ejemplo, en todos los recursos naturales que se explotan en Chile, se los llevan multinacionales a otros países y después compramos todo procesado, el cobre, el litio va a ser lo mismo. La Constitución se podrá poner énfasis en el cuidado de nuestros recursos naturales. Yo creo que ese es un desafío mayoritario, ¿eh? En este tiempo en que estamos en medio de una pandemia, en que también la CEPAL ha señalado que hemos perdido una década, porque si es que lo miramos económicamente, el PIB per cápita de Latinoamérica y el Caribe va a ser el mismo, el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto del 2020 va a ser el mismo que el Producto Interno Bruto que tuvimos en el 2010 en promedio en nuestra región. Entonces se dice que se está retrocediendo mucho. Sin embargo, en Europa, que comenzaron, yo diría, igual de como perdidos o desorientados que lo hicieron los países en Latinoamérica, hoy día están enfrentando todo el proceso de volver a como a la nueva normalidad, por así decirlo, pero ellos están diciendo, vamos a reconstruir lo que hemos retrocedido ahora, pero vamos a reconstruirlo desde lo verde. Entonces plantean que van a avanzar hacia la reconstrucción verde. Y de hecho se logró algo histórico. Se aprobó la semana pasada un paquete que está compuesto por 550.000 millones de euros destinados para esta reconstrucción verde, para proyectos, para iniciativas que pongan la sostenibilidad ambiental como en la mayor prioridad. Y ese acuerdo lo hicieron por consentimiento, o sea, cualquier país tenía capacidad de veto y ninguno lo vetó. O sea, a ese nivel llegaron de estar alineados los distintos países de Europa. Entonces, claro, uno está viendo eso y uno dice, ok, Chile está pasando por una crisis sociosanitaria causada por la pandemia que estaba antecedida por la crisis social, y esto significa que nosotros como país estamos retrocediendo, o ya habíamos empezado a retroceder en lo económico, a desacelerarnos, y hoy día claramente esto va a tener un impacto en el Producto Interno Bruto importante. Pero la pregunta es, ok, nosotros, ¿cómo vamos a reconstruirnos después de esta pandemia? Con la gran oportunidad que tenemos de tener la posibilidad de pensar una constitución. Y ahí yo creo que claramente tenemos que hacer como un radié, si es que esto fuera una construcción, que considere el medio ambiente, que considere los recursos naturales también, el cuidado y la propiedad también de estos recursos. Y en la participación y la multidiversidad de nuestro país, ¿cómo lograr unir en la causa, no sé, pues los pueblos originarios, mujeres, adultos mayores, con el nivel de polarización que está teniendo nuestro país? Si una persona habla, al tiro sale la otra criticando, si ni siquiera escucha lo que se habló, sino está pendiente de cómo criticar. ¿Cuesta mucho o ustedes tienen experiencia con otros países que han logrado la unión en colaboración?
Sí, mira, bueno, acá yo ya voy a hablar a título personal, Gabriel. Yo considero que nuestra democracia representativa en Chile tocó un techo, porque finalmente las democracias representativas yo creo que es lo más cercano que tenemos al sistema que quisimos, que quisimos sobrellevar, que quisimos superar, que era el imperante anteriormente, ¿no es cierto?, que eran las monarquías. Pasamos a una democracia, pero a una democracia de las mayorías, donde las minorías están invisibilizadas. Entonces tienes este juego que tiene la democracia representativa, que si tú no eres parte de la mayoría, simplemente te invisibilizas y tu voz ya no es representada. Entonces, hoy día claramente el desafío, creo, es que podamos avanzar hacia una democracia mucho más participativa, a una democracia descentralizada, a una democracia que no tenga, que no tenga cuidadores que no sean quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. Hoy día sabemos que nuestra democracia no solamente es representativa, sino que también a través de su constitución tiene ciertos bloqueos para ciertas decisiones, como el veto presidencial o el Tribunal Constitucional, que también puede echar para atrás ciertas decisiones que el Parlamento que hemos elegido va tomando. Entonces, ese tipo de democracia creo que hoy día ya no nos sirve. Y deberíamos pasar, desde mi punto de vista, a una democracia más descentralizada. Ojalá que yo creo mucho en la federalización y también en el parlamentarismo. Yo creo que el poder tan absoluto que hay en un presidente hoy día, en un régimen presidencialista como el chileno, no le hace bien al país, porque claramente la sociedad puede aportar una riqueza de visión, de diversidad que es muy potente. Y quiero ponerte dos ejemplos, Gabriel. El primero es lo que pasó en el ministerio de Mañalich, donde había un consejo asesor, que eran personas especialistas, y también había una sociedad civil, y ambas entidades estaban dando sugerencias al ministro, y el ministro no escuchaba y tomaba las decisiones desde este poder más absoluto que tiene un ministro, y, y bueno, nos fue llevando a la situación que hoy día estamos, en que Chile, después de Perú, es el país en Latinoamérica que tiene más muertes per cápita, o sea, más muertes por millón de habitantes, más incluso que Estados Unidos, que en algún momento llegó a ser un escándalo todo lo que estaba impactando la pandemia allá. Nosotros, bueno, pasamos. Entonces, eso es un ejemplo de cuando la democracia no es participativa y tiene esta representación y este presidencialismo donde la verticalidad es la que manda. Y lo otro es un caso que nos pasa a nosotros en el Instituto de la Sordera. Yo, aparte de ser secretario ejecutivo de América Solidaria, soy presidente del directorio del Instituto de la Sordera. Imagínate que en el Instituto de la Sordera se acaban de rechazar por parte del Ministerio de Educación los planes y programas de la escuela, que es una escuela que es particular subvencionada y que se adscribe a la ley de inclusión. Se acaba de rechazar, y una de las razones por las cuales la rechazaron es porque no estamos incorporando la asignatura de música. Y esto es el Instituto de la Sordera. Entonces, nosotros desde la sociedad civil y específicamente desde el Instituto de la Sordera hemos estado diciendo hace mucho tiempo que tiene que ajustarse la política pública de educación y de inclusión, porque no le puedes exigir a niños, niñas sordas que sigan la materia de música, y nosotros por un tema ético no vamos a incorporar la materia de música dentro de los planes y programas. Bueno, nuevamente,
cuando una democracia no es participativa y es representativa, no tiene la capacidad de enriquecerse con las miradas que vienen desde la base. Y cuando tú mencionabas el conflicto con los pueblos originarios, pasa lo mismo. Una democracia participativa que va construyendo el poder desde abajo, va a terminar reconociendo y escuchando y generando mecanismos de participación en que puedan influir en las decisiones que les afectan los distintos grupos, y no solamente los grupos mayoritarios. Y ahí está donde empezamos a ver los límites de la democracia presidencialista y representativa que tenemos hoy día, y claramente tenemos que avanzar hacia una democracia donde las minorías puedan tener una voz, pero también puedan participar. Entonces, cuando tenemos a pueblos originarios, específicamente en este momento los pueblos mapuche, el pueblo mapuche en el sur de nuestro país, que está exigiendo ser reconocido, que durante siglos ha sido marginado y oprimido, claro, hoy día quiere y exige participación y no hay canales formales. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa lo mismo que pasó con el estallido social, cuando tu democracia, cuando tus instituciones, cuando tus representantes no son capaces de representarte, finalmente la única forma que lamentablemente va quedando de poder decir, oye, por favor, nosotras existimos, escúchennos, son actos que son más como más extremos y muchas veces ligados a la violencia, que por supuesto yo no legitimo en ninguna de sus formas, pero la violencia que tiene nuestro actual sistema detona otras violencias. Y uno podría decir, bueno, entonces que las otras personas no reaccionen violentamente ante la violencia del sistema, y uno dice, no, pues, lo que tenemos que lograr es un sistema más armónico, que no genere esas violencias y que cuando haya que resolver algún conflicto, por supuesto no se haga desde esa estrategia, que siempre genera más daño aún. Yo recuerdo en el último periodo de la presidenta Michelle, hizo una presentación acá en Quillota, en el Hotel Open, sobre los gobernadores regionales y cómo esta figura política iba a hacer crecer participativamente a las comunas. Yo me ilusioné harto cuando la escuché porque todo llega desde Santiago, desde 4 paredes de política pública para todo Chile, pero nuestro país es tan diverso. La misma quinta región somos 38 comunas y no se sabe en Santiago la realidad que vive cada comuna. Con esta elección de próximo año de gobernadores regionales, ¿crees que sea una esperanza para hacer visible a las regiones? Yo creo que de todas maneras es un buen camino. Creo que el desafío es que puedan tener efectivamente como el poder necesario, que haya una adecuada repartición del poder y que estén claras cuáles son las decisiones que pueden ir tomando y que tengan un presupuesto que está bajo su mandato. Y sin embargo, sabemos que esto puede terminar siendo nuevamente una réplica de lo que pasa a nivel nacional, ¿no es cierto? Porque las y los gobernadores que salgan elegidos también podrían transformarse como en pequeños emperadores o emperatrices absolutistas durante el periodo que sean elegidos y elegidas, ¿no es cierto? Y gobernar con un poder más bien vertical sin escuchar a las bases. Entonces, no hay que, o sea, creo que va en el camino adecuado, pero el desafío es mayor aún, porque el desafío no es solo elegir a representantes que durante un periodo de tiempo dejan de representar
a quienes votaron por ellas y ellos, sino que está en cómo generar los mecanismos para que permanentemente estén escuchando a quienes están representando y que estas personas representadas también puedan participar en distintas instancias de toma de decisión. Y ahí hay algunos ejemplos bien interesantes. Yo diría que también para que esto funcione, tenemos que hacernos cargo de tres cosas. Lo primero es hacernos cargo de la corrupción. O sea, yo creo que tiene que haber una agenda pro transparencia que sea muy importante, donde la sociedad civil pueda jugar un rol importante. Porque finalmente vemos en otras democracias donde hay mayor poder descentralizado, pero finalmente la corrupción termina siendo un obstáculo para que se desenvuelva adecuadamente esto. Entonces yo creo que la descentralización, estos pequeños pasos que estamos dando hacia la descentralización, tienen que ir acompañados de una agenda pro transparencia o anticorrupción. Lo segundo es mejorar la efectividad de la política pública, y ahí yo creo que también la sociedad civil tiene un rol importante, un poco cuando se abren canales de participación, sabemos que, como en los ejemplos que yo te mencionaba antes, ¿no es cierto?, tanto en el del Ministerio de Salud como en el de la política educacional para las niñas y niños sordos, cuando la sociedad civil participa, la política pública se hace mucho más efectiva. Entonces también tenemos que trabajar en eso y hacernos cargo también de algunas estrategias o políticas que han habido, como no sé, por ejemplo, el de la alta dirección pública, que finalmente también son mecanismos que van teniendo fallas y que impiden lograr su propósito de permitir avanzar hacia una mayor efectividad de la política pública. Y lo tercero, me atrevería a decir que es justamente el comprender de manera más equivalente a la ciudadanía, y que no tenga un poder tan centralizado la autoridad en cualquier nivel, no solo el alcalde, no solo el gobernador, no solo la presidencia, ¿no es cierto?, sino que tiene que haber una democracia más participativa que permita que todas las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan influir en las decisiones que nos afectan, sin que tengan que como quemarse los tapones por los cortocircuitos que van habiendo. ¿Tú crees que sea posible? Bueno, yo tengo 45 años, en mis tiempos de colegio se enseñaba mucha educación cívica. ¿Crees que esa educación pueda volver a los colegios para que nuestros jóvenes proyecten su país, los estudiantes, proyecten lo que quieran hacer o lo que quieran contribuir? Porque encuentro que la juventud está muy desinformada en qué es lo que es la educación cívica. Yo creo, de todas maneras, Gabriel, que ese es el camino. Pero también creo que hay que mirar el currículum de esa educación cívica. Creo que mucho tiempo la educación cívica se ha visto como revisar constituciones, leyes, figuras como de administración del poder, etc. Pero, al menos en mi tiempo, no sé si te pasó a ti, educación cívica era de los ramos que uno trataba de evitar, era de los ramos blandos, de los ramos que eran aburridos, etcétera, porque finalmente estaban basadas en el contenido. Un poco esta crítica que hace Paulo Freire desde esta concepción bancaria de la educación, donde te van tratando de incorporar información, y después el cúmulo de información se supone que te hace dominar esa materia. Yo creo que aquí el desafío está, por un lado, en las lógicas. Yo creo que la educación cívica tiene que tiene que avanzar desde la lógica del adoctrinamiento hacia la lógica de la seducción, de la inspiración. Y para eso necesitamos metodologías que sean innovadoras, que sean potentes. Por ejemplo, creo que algo en lo que hay que avanzar es a través de proyectos cívicos, y cómo ir educando en educación cívica a través de proyectos de
de organización cívica. Y en ese sentido también mirar cómo desde los establecimientos educacionales se pueden ir abriendo espacios participativos para participar en las decisiones del colegio o en las decisiones de la comuna. En Holanda hay establecimientos educacionales que en sus directorios tienen a niños y a niñas participando en los directorios y participan en las decisiones por consentimiento. Bueno, los establecimientos educacionales van a estar abiertos a no solo adoctrinar, sino que también transformarse en espacios de participación cívica, en abrir las puertas también a las relaciones con otros actores. Y el segundo desafío es pasar de la lógica de la apropiación a la lógica de la colaboración. La educación cívica no puede ser un elemento que se forme a puertas cerradas dentro del colegio y que hayan algunos establecimientos educacionales que se jacten porque de aquí han salido presidentes o presidentas de la nación, sino que tenemos que entender que la educación cívica es un ejercicio colaborativo, no solo el colegio, también la familia, también las iglesias, también las empresas, también los estados, los servicios públicos. Tenemos que ir generando un currículum que sea transversal, intersectorial, donde se vaya viviendo esa participación ciudadana. Hoy día, la gran mayoría de las instituciones, desde que nacemos hasta nuestros últimos días de vida, nos van diciendo que la participación es limitada. Te dicen en la mesa de tu casa, te dicen come y calla. En el colegio te dicen silencio, deja que el profesor enseñe y que las autoridades tomen las decisiones. En las empresas el gerente es el que da las directrices. En los gobiernos, el presidente, los gobernadores o los alcaldes dicen esto se va a hacer y me tienen que hacer caso. Bueno, yo creo que aquí es un desafío completo de toda la sociedad ir abriendo espacios de participación desde un currículum que sea colaborativo entre las distintas iniciativas y no solo apropiación de una institución educacional. Te voy a contar una experiencia en participación que me gustó mucho. Yo soy consejero de la quinta región, la zona interior. Estoy participando en la mesa COVID regional. Bueno, están los jefes de servicio, SEREMI, empresarios, gente de comunicación, organizaciones civiles, pero lo hermoso que encuentro ahí, que surge la colaboración del ser humano, no desde el rol social. Se pone, hay algún problema, suponte en adultos mayores, empiezan todos a generar acciones para solucionarlo por la región. Yo le decía al Seremi, esta mesa no debería acabar después de la pandemia, debería seguir porque se ha logrado la colaboración como personas. A veces quedamos en la trinchera de los roles sociales que no lo dejan ver a las otras realidades, pero en esta mesa surgió, aunque suene medio utópico, un nuevo cambio cultural donde el ser humano es la esencia del mundo, donde podemos contribuir todos juntos. Wow, bueno, Gabriel, ese es un gran ejemplo y tal vez habla de esta invitación que hacía y que les contaba que hacemos desde el nuevo Pacto Social a construir este nuevo sistema de relaciones entre las personas, comunidades e instituciones. Yo creo que lo que tú estás diciendo muestra una luz de esperanza de que eso es posible, así que creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Yo te doy las gracias por tu tiempo, por estar acá conversando. Doy gracias porque yo te conocí gracias a Nicole Romo de la comunidad y para que sigamos conectados por el bien común de nuestro país. Muchas gracias.
Gabriel, gracias a ti, gracias a Carolina que ayuda en todo el backstage y también por la delicadeza de los detalles de ustedes, de permitirnos también elegir la canción de entrada y la canción de salida, que en este caso también son muy significativas con esto que hemos estado hablando. Un abrazo grande, Gabriel. Muchas gracias.